Imagínate, estás frente a tu espejo con una prueba de embarazo positiva. ¿Cuántas cosas pueden pasar dentro de tu cabeza? ¿Qué podrás imaginar? Y la pregunta que nace es, ¿y ahora qué voy a hacer? No te preocupes, en este tercer episodio de Entre Latidos vamos a platicar. Te voy a dar todos los tips de qué hacer cuando cuando tu prueba de embarazo sale positiva y te das cuenta por primera vez de que estás embarazada. Este es un tema que yo considero que a muchas mujeres les puede interesar, porque como ya les había comentado previamente, nadie prepara a una mujer para estar embarazada. Y para este momento en el que sale la prueba de embarazo positiva, ya sea que puedas haber esperado un embarazo o que lo hayas planeado o incluso que no lo hayas esperado, que no lo hayas planeado o que incluso no lo hayas deseado, siempre esta prueba de embarazo positiva cae de sorpresa y siempre va a venir la interrogante: ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Algo que te tengo que decir es que primero debes respirar, guardar la calma y que no vivas este momento sola, que estés acompañada de quien más confianza tengas. Y ahora, también debes saber que las pruebas de embarazo, aunque salgan positivas, las pruebas de embarazo en orina, siempre debemos confirmarlas con una prueba de embarazo en sangre. Yo sugiero que sea una prueba de embarazo en sangre de cualquiera de los dos que existen, ya sea una prueba de las que te dicen solamente si es positiva o negativa, o de las que te dicen incluso el nivel de hormonas que están presentes dentro de tu cuerpo y que incluso nos pueden dar un panorama de cuántas semanas tienes de embarazo. Cualquiera de las dos pruebas nos sirven para confirmar que tu prueba de embarazo es positiva. Existen, recuerda, algunos falsos positivos. ¿Qué significa? Que la prueba de orina muchas veces puede ser que salga positiva y no estar embarazada, y ese es el motivo por el cual debemos confirmar con una prueba de embarazo en sangre. Y eso es lo que yo te recomiendo como primer punto. El siguiente punto es buscar un obstetra. Tienes que buscar a alguien que vaya a llevar tu embarazo. Y ya sea que tengas a tu ginecólogo, a tu ginecóloga que siempre te estuvo llevando tus consultas ginecológicas, tus chequeos mensuales, anuales, como tú los lleves, o si tienes algún padecimiento ginecológico, ya tengas un ginecólogo de base, es a quien debes acudir. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis para las mujeres que tienen alguna enfermedad o que padecen alguna enfermedad crónica. De estas enfermedades que generalmente deben estar tomando medicamentos de forma rutinaria para poder tener un control o controlar las enfermedades que tienen de base. ¿Por qué es importante un paréntesis aquí? Porque estas pacientes muchas veces lo que hacen es suspender los tratamientos. Y en este caso yo recomiendo que no suspendan el tratamiento sin antes haber consultado con su médico tratante, o sea, con el especialista que llevan el tratamiento de su enfermedad de base, ya sea la hipertensión con el cardiólogo o con el internista, o una enfermedad renal con el nefrólogo, o alguna enfermedad reumática con el reumatólogo, o alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica, ya sea con el neurólogo o con el psiquiatra. Todo ese tipo de padecimientos como epilepsia, enfermedad renal, cardiopatías, diabetes, dislipidemias, son enfermedades en las cuales yo recomiendo no hacer una suspensión abrupta del tratamiento, sino esperar hasta que su médico les haga un cambio de tratamiento o una modificación del tratamiento. Para esto, con la primera persona que yo recomiendo que deben acudir es con su médico tratante. Mm, Algo que yo les voy a recomendar es que a ustedes que tienen una enfermedad ya crónica tengan un plan de cuándo se quieren embarazar y que lo avisen con su médico tratante que tienen planes de embarazo, porque existen varias enfermedades en las cuales los medicamentos que están tomando no están como tal indicados durante el embarazo y que es mejor no tomarlos. Y ese es el momento en el que debemos decirle a su médico de base de sus enfermedades crónicas que ustedes tienen planes de embarazo para que ellos puedan hacerles un cambio de tratamiento con mucho tiempo de anticipación. ¿Por qué es tan importante este cambio de tratamiento? Porque cuando ya tienen una enfermedad que está prácticamente controlada con un cierto tratamiento, al momento de hacer un cambio de tratamiento con otra sustancia o con otro medicamento, en ese momento pueden tener alguna descompensación, algún descontrol o alguna recaída de su enfermedad. Y es por eso que es importante que estas modificaciones se hagan con mucho tiempo de anticipación para que cuando ustedes deseen
un embarazo o planeen embarazarse, pues estén prácticamente controladas. Algo que se recomienda en la mayoría de las enfermedades crónicas es que por lo menos tengan 6 meses ya de control en sus enfermedades para poder planear o eh, autorizar, por así decirlo, un embarazo. Yo he tenido pacientes, ahora recuerdo un caso de una paciente que tenía una enfermedad crónica, se los voy a platicar, que me quedó aquí porque son de esos casos que se quedan o que nos dejan pensando. Miren, era una paciente con una enfermedad renal que posteriormente causó alteraciones cardíacas y pues estaba descontrolada. Y llega pues, al hospital pues con una prueba de embarazo positiva, estaba embarazada y empezó a tener descompensación de sus enfermedades de base, al grado de que tuvo que estar internada por mucho tiempo. Yo recuerdo que en estas ocasiones estaba como residente de ginecología y obstetricia y en uno de los pases de visita o cuando fui a interrogar a la paciente, ella comentó incluso enojada, dijo, es que es culpa de ustedes que yo esté embarazada. Y yo me quedo, ¿cómo va a ser culpa de nosotros? Algo que sí podemos decir es que cuando tenemos pacientes con alguna enfermedad crónica que está descompensada, sí debemos insistir en que se ponga algún método anticonceptivo, que no se embaracen, que utilicen algo que sí sea confiable para no embarazarse hasta que estén completamente controladas, ya que muchas de estas enfermedades con el mismo embarazo pueden llegar a descompensarse incluso peor de lo que podrían descompensarse cuando no están embarazadas, porque recuerden que durante el embarazo existen muchos cambios fisiológicos, hemodinámicos que se pueden, bueno, que son propios del embarazo y que cuando se presentan, cuando hay una enfermedad descontrolada, pueden incluso descontrolarla mucho más, que esto puede incluso complicar o poner en riesgo también la vida de la mujer. Entonces, aquí con esta paciente les quiero comentar que siempre cuando tengan una enfermedad crónica, primero que se cuiden si ustedes planean un embarazo, y la otra es que una vez que quieran o que planeen embarazarse, lo platiquen con su médico para que sea él quien va a hacer el cambio de tratamiento mucho tiempo antes y que recuerden por lo menos 6 meses de control para que ustedes puedan planificar un embarazo. El siguiente punto, sin cerrar este paréntesis de las mujeres que padecen enfermedades crónicas, es qué hacer con los medicamentos que ya están tomando. Muchos de los medicamentos que son crónicos incluso podrían dejarse o no suspenderse durante el embarazo si mantienen la enfermedad controlada. Algo que tienen mucho miedo las pacientes o que he visto que las pacientes es el motivo por el cual lo suspenden es porque tienen el temor de que su bebé pueda tener alguna malformación o alguna complicación o que pierdan su embarazo. Pero déjenme decirle algo aquí que es muy importante. Recuerden que el bebé vive dentro de ustedes y depende de ustedes. Y si ustedes tienen una enfermedad crónica y se descontrola o se descompensa y las pone mal a ustedes, pues entonces también su bebé va a estar mal. Entonces, para que su bebé esté bien, primero deben estar bien ustedes. Y para que ustedes estén bien, primero deben tener su enfermedad controlada. Y la otra, los medicamentos que están tomando tienen también en este primer trimestre un efecto que le llamamos de todo o nada. ¿Qué es esto? Que cuando se están tomando medicamentos en pacientes que no planeaban embarazarse, que no se conocían embarazadas, y son medicamentos que podrían dañar al bebé, muchas veces o algunos medicamentos podrían no ocasionar ningún problema, pero en otras ocasiones podrían ocasionar problemas tan graves que incluso pueden causar la pérdida del embarazo, la muerte del embrión o malformaciones demasiado graves que van a hacer pues que pierdan el embarazo. Este efecto le llamamos nosotros efecto de todo o nada y lo vamos a revisar cuando hacemos el primer ultrasonido, donde vamos a darnos cuenta que no hay alguna malformación o que hay vitalidad. Mientras veamos que todo va transcurriendo en los ultrasonidos, que no hay malformaciones congénitas o alguna otra situación que puedan que podamos sospechar que son causadas por estos medicamentos, entonces probablemente el medicamento no hizo ningún efecto y es este efecto que les comento de todo o nada. O hace todo o causa algo muy grave o no pasa nada. Esto se los comento no para que se tranquilicen ni tampoco para que se alarmen, sino
porque quisiera que no tengan miedo de continuar su medicamento hasta no haber hablado con su médico tratante. Pero esto sí es muy importante, que el médico tratante deben contactarlo de forma inmediata. En cuanto ustedes se conocen embarazadas, prácticamente al siguiente día o 2 días ya tienen que estar con su médico tratante para que le hagan estas modificaciones al tratamiento o alguna situación que su médico pueda recomendar. Y ahora sí, pasando al punto de las enfermedades, perdón, de cómo buscar, o sea, el siguiente punto que es buscar un ginecólogo, aquí les quiero hablar de varios tips. Son tres pasos que yo les voy a recomendar. Es una recomendación muy personal. Es la que yo utilizo y que espero que a ustedes les sirva. Y si ustedes tienen alguna otra recomendación de cómo encontrar un ginecólogo, pues escríbanlo en comentarios para que también igual nosotros podamos aprender de ustedes o las demás también puedan aprender de sus experiencias. Pero en el caso de mi experiencia como médico, cómo busco otro médico, ya sea para mí o para mis familiares, primero, eh, algo que yo les voy a recomendar es que pregunten con sus conocidos. ¿Conoces a un ginecólogo? ¿Conoces a una ginecóloga? A alguien que haya llevado un embarazo de tus conocidos, ya sea vecina, alguna hermana, incluso con tu mamá o primas, algún familiar que tengas que haya tenido un embarazo y bueno, que tenga un médico que ya le haya llevado el control. ¿Por qué es tan importante conocer este tipo de referencias? Porque un médico que ya llevó el control de alguien que tú conoces puede tener una mejor referencia porque tú conoces a esta persona te va a hablar con mayor veracidad su experiencia total, desde las cosas que pudieron haberse complicado, desde las dudas que pudo haber tenido con ese doctor, de cómo la trató, de cómo finalizó su embarazo. Y esto nos puede dar un tip muy importante para saber qué es lo que nosotros esperamos también de su doctor, de su ginecóloga o de su ginecólogo. El siguiente tip que yo les voy a dar es que una vez que tengan 2 o 3 médicos que pueden llevar su embarazo, los busquen en internet. Esto es para buscar principalmente qué opiniones hay de ellos en redes sociales o en sus páginas. Esto puede ser algo incluso no tan justo, porque existe la facilidad en estas redes sociales de que cuando un paciente tiene algún malentendido con algún médico o está inconforme con alguna situación, fácilmente pues va y da una mala opinión. Pero muchas de las veces cuando hay una buena comunicación con su médico, hay muy buenos resultados, pues el paciente está feliz y no se toma el tiempo de ir y poner un buen comentario. Entonces podríamos encontrar en algunas ocasiones malos comentarios y no tan buenos comentarios, pero existe en este caso o en esta forma de búsqueda de un médico, pues nos damos un panorama de qué es lo que piensan del doctor, cómo ha tenido el doctor experiencia con otras pacientes, ¿no? Entonces aquí ya este es nuestro segundo filtro. Recuerden, el primero con familiares y el siguiente debe ser con redes para poder conocer cómo trata a sus pacientes y qué experiencia tienen sus pacientes de su atención. Y el tercer tip que les voy a dar, o el tercer filtro que yo sugiero que puedan poner para su doctor, es que investiguen sus credenciales. Primero, que investiguen que sea un ginecólogo. Y esto es muy fácil. Nosotros podemos entrar a la página de internet del Registro Nacional de Profesiones y ahí podemos únicamente con el nombre y apellido de su doctor buscar todas sus cédulas profesionales, desde médico general, especialidad y subespecialidad si tiene alguna. Entonces, también ahí en la página de internet podemos encontrar qué universidad avala cada una de su formación académica. El siguiente tip en esta parte de investigar las credenciales es también ver que su doctor sea un médico certificado. En nuestro país, los ginecólogos y los obstetras tenemos el Colegio Mexicano de Ginecología Obstetricia, el Consejo Mexicano de Ginecología Obstetricia, perdón, que este es quien avala y quien hace una certificación de cada uno de nosotros como ginecobstetras. Y hay una certificación que se tiene que hacer de forma periódica. ¿Y qué significa estar certificado? Pues significa que se cumplen los estándares que la ley y que las sociedades médicas pues requieren para que uno pueda ejercer como la profesión médica, ¿no? Y como último punto, que también esto es solamente una sugerencia, esto sí ya no va como tal
a decir si el médico es bueno o no, pero también es un plus que le podemos dar es que su doctor esté colegiado. Generalmente en las regiones donde estén, ya sea en las ciudades, estados, donde estén, hay algún colegio de ginecología obstetricia. Y aquí en este colegio de ginecología y obstetricia es donde se reúnen varios ginecólogos para sesionar casos, para hacer educación médica continua, tienen clases, tienen debate de algunos otros casos clínicos que son complejos y también se hace como un equipo entre sus doctores o entre estos doctores para poder resolver sobre todo este tipo de casos complejos, ¿no? Y esto le puede dar a su médico como ese plus para atender alguna complicación, ¿no? Porque no está como tal atendiendo solo, sino que también hay todo un equipo en dado caso de alguna complicación o alguna duda, pues hay un equipo más detrás de él, ¿no? Y esto, entonces, solamente es algo que yo podría o puedo recomendar, sin embargo, no es algo que sea un requisito. Lo que sí es un requisito es que vean que tenga una cédula profesional y que tenga, que esté avalado por un consejo, en este caso por el de ginecología y obstetricia. ¿Por qué tanto filtro? Van a decir, y voy a ser juzgado por muchos ginecobstetras, porque digo, ¿cómo es posible que un mismo médico diga que debe tener un filtro, ¿no? Pero a final de cuentas, miren, yo me pongo, como dicen, en sus zapatos. Y en este caso, cuando uno pone su vida en manos de alguien más, y en este caso la vida también de su bebé, y el futuro de su familia, porque muchas veces es también esto, el futuro de su familia, uno quiere ir con la mejor persona y debe ser, considero yo, una persona que sea confiable, en quien tú puedas confiar, pero también en esto de que tú puedas confiar también que esta persona pueda confiar en ti. Y aquí vamos al siguiente paso, que es acudir a la consulta. Cuando tú ya hayas hecho este filtrado para saber con qué médico vas a ir, aquí pues es agendar tu cita, acudir a consulta. ¿Y cómo vamos a hacer esta primera consulta? Yo te recomiendo que a esta primera consulta acudas con el familiar o con alguna persona con la que tengas más confianza. ¿Y por qué te digo con la persona que tengas más confianza? Porque en esta primera consulta vamos a preguntarte cosas muy personales, incluso muy íntimas. Vamos a hacer exploración ginecológica, puede ser que pongamos un espejo vaginal, algún transductor vía vaginal y a veces estar con personas que no son de tu total confianza o estar con un grupo grande de personas también puede ser algo que es incómodo para ti. Entonces yo recomiendo que vayas únicamente a esta consulta con la persona con la que más confianza tengas, que en estos casos generalmente es tu esposo. Si tu esposo no puede ir, pues ve con la persona que pues tú más confianza, ya sea tu mamá, tu hermana, incluso a veces puede ser tu hija, tu suegra, con quien tú, o una amiga, con quien tú más confianza tengas, para que no tengas ese temor de poder preguntar perdón, decir cualquier cosa, porque a veces cuando llegan a la consulta y vemos un grupo grande de pacientes, bueno, de familiares y vamos a preguntar, oye, ¿cuántas parejas sexuales tienes? ¿O cuándo fue tu primera relación sexual? O alguna otra pregunta que son como muy íntimas, a veces nos limitamos en o da pena preguntarlo, ¿no? Este tipo de cosas porque vemos un grupo grande de personas y a veces es incómodo o estamos haciendo una exploración ginecológica, poniendo un espejo vaginal y vemos un grupo grande, también para nosotros como médicos llega a ser un poco incómodo. También en esta consulta, algo que yo recomiendo es que sea una consulta muy, que se guarde como tal cierto, no silencio, pero sí como estar atentos a la consulta, porque me ha tocado muchas veces que van un grupo grande de personas, están con el celular, están hablando, llevan a los niños y los niños están jugando, llevan alto volumen y entonces en este momento a veces se pierde esa comunicación médico-paciente. Yo una vez recuerdo tuve una paciente que le hice el diagnóstico de diabetes gestacional, llevaba a sus niños y cuando estaba yo explicándole todo lo de la diabetes y qué es lo que debía hacer, cómo debía hacer su monitoreo de glucosa, cómo hacer los piquetes que debe darse en el dedito para poder monitorearlo, cómo llevar su dieta y todo este tipo de cosas, pero el niño andaba corriendo por allá y estaba con el celular y alto volumen y de verdad cuando la volví a ver a la paciente en la siguiente consulta y le pregunté algunas cosas, le dije, a ver, ¿cómo está su hoja de monitoreo? Y me dijo,
no la hice, no, es que no la entendí, no sabía que tenía que hacerla. Y yo en mi nota había puesto, la paciente se le explicó que se hizo esta recomendación, ¿no? Y es de verdad tanto incómodo para ustedes como también incómodo a veces para nosotros. Yo no estoy en contra de que vayan familiares, que vayan niños a la consulta. Creo que a veces la consulta puede ser algo muy emotivo y las personas con las que acudes a la consulta, pues también son parte de esa emoción, con la emoción que tú también quieres compartir de que es tu embarazo, porque estar embarazada es muy emocionante y quieres compartirlo también con tus hijos, con todas las personas que te rodean. Pero justo es este momento donde muchas veces también necesitamos o necesitas tú, pues esta parte más íntima y este contacto médico-paciente en el que vamos a platicar y vamos a hacer ese match, por así decirlo, para poder saber cómo te vamos a ir tratando o también que tú nos conozcas a nosotros y puedas conocer cómo también nosotros vamos a llevar el embarazo, ¿no? Entonces, esta es mi recomendación, ir con la persona con la que más confianza tengas. ¿Y qué vas a esperar o qué va a pasar en esta primera consulta? Lo primero que vamos a hacer, ya sabes, historia clínica, vamos a preguntarte antecedentes, vamos a preguntarte medicamentos que estás tomando, vamos a preguntarte toda todo tu historial. Y aquí también, paréntesis, regresando a lo de las pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, yo recomiendo aquí que previamente pidan con sus médicos tratantes de esas enfermedades crónicas un resumen de su enfermedad, cómo está su enfermedad actual, qué medicamentos están tomando, qué medicamentos hicieron modificaciones, cuándo tuvieron ciertas recaídas y que incluso lleven los estudios, ya sea de laboratorio o de imágenes o algún ultrasonido o lo que hayan tenido, lo que les hayan hecho de estudios para conocer su enfermedad y saber nosotros como obstetras cómo vamos a partir o desde dónde vamos a partir el embarazo y saber cómo las vamos cómo vamos a irlas manejando, ¿no? Cómo vamos a ir manejando cada una de estas complicaciones o qué complicaciones vamos a esperar. Entonces, muchas veces llegan a la consulta y les pregunto, ¿y qué te dijo el cardiólogo? No, pues es que no he ido desde hace mucho tiempo o me dijo que tengo una enfermedad, pero las pacientes a veces no conocen o no saben bien qué enfermedad tienen o que a veces las enfermedades se clasifican, tienen ciertas clasificaciones o ciertos grados que a veces podrían a ciertos grados incluso contraindicar el embarazo. Entonces, son ciertas cuestiones que muchas veces sugerimos que siempre vayan por escrito en un documento, ya sea constancia médica, resumen médico, certificado médico, que pueda informarnos a nosotros como obstetras cómo está su tratamiento o cómo está su enfermedad para que de ahí partamos en el tratamiento, ¿no? Y ahora, volviendo nuevamente ya estando en la consulta donde vamos a revisar todos este tipo de antecedentes, lo que sigue es que vamos a hacer un ultrasonido. ¿Y qué vamos a hacer durante este ultrasonido? ¿Cómo va a ser el ultrasonido? Generalmente el primer ultrasonido se hace vía vaginal. Cuando es un ultrasonido que se hace antes de las 8 semanas, generalmente, o primer trimestre, 10 semanas aproximadamente, dependiendo de varios factores. Es la forma en cómo decidimos cómo lo vamos a hacer. Pero cuando es un embarazo muy pequeñito, ahí los ultrasonidos los hacemos vía vaginal. Entonces, prepárate porque probablemente ese primer ultrasonido sea vía vaginal. Yo en mi consulta lo que hago es primero hago un rastreo con ultrasonido abdominal y si yo ahí de manera abdominal veo todo lo que necesito ver, ya no hago una evaluación vaginal, sino me quedo ahí en la evaluación vía abdominal. Pero siempre hay que ir preparados porque en algún momento podría ser necesario hacer una exploración vaginal. ¿Y qué vamos a esperar de este estudio? Tiene 4 objetivos principales. El primer objetivo de este ultrasonido es confirmar la vitalidad. ¿Y qué es esto? Vamos a escuchar el latido cardíaco. Una vez que confirmamos la vitalidad, vamos a corroborar también la localización del embarazo. ¿Dónde está el embarazo? Debe estar dentro del útero, porque existen embarazos que incluso están fuera del útero. Puede estar en las trompas, puede estar incluso hasta en el intestino, algo que nosotros llamamos embarazo ectópico. Y este tipo de embarazos pueden ser muy graves, pueden complicarse, requerir alguna cirugía de emergencia
que pueden poner en riesgo también la vida de la mamá. Entonces, por eso es muy importante que en este ultrasonido también confirmemos que el embarazo esté dentro del útero. A eso le llamamos localización. El tercer punto que vamos a evaluar en este ultrasonido también es la edad gestacional. ¿Y cómo es esta edad gestacional? Medimos algo que le llamamos longitud craneocauda. Y esto es medir desde la punta de la cabecita del bebé hasta donde está en la punta de las pompitas. Esta línea, cuando nosotros la medimos, podemos saber cuánto tienes de embarazo. Y aquí para conocer la edad gestacional y que también tú la sepas, y es muy importante, vamos a hacer como una comparación con la edad gestacional que nosotros podemos calcular por medio de la fecha de última menstruación. Generalmente nosotros los embarazos los llevamos por la fecha de última menstruación en pacientes que tienen una menstruación que es regular, o sea, que es cada mes y que es confiable. Pero cuando no es confiable, que son pacientes que reglan 2 meses sí, 3 meses no, y de forma muy variable, en estos pacientes no tomamos mucho en cuenta la fecha de última menstruación y es donde este ultrasonido de primer trimestre nos va a ayudar a confirmar la edad gestacional. Generalmente cuando el ultrasonido de primer trimestre, y esto depende mucho de cuándo se haga el ultrasonido, pero ya esto varía de 5 a 7 días y cuando encontramos de 5 a 7 días de diferencia entre el ultrasonido y la fecha de última menstruación es cuando vamos a hacer un cambio de la fecha probable de parto de acuerdo al resultado que nos da el ultrasonido o la fecha de última menstruación. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez teniendo una edad gestacional ya confirmada, nosotros podemos calcular cuándo termina el embarazo o cuándo es la fecha probable de parto. Y este término de fecha probable de parto, quiero decirles que muchas veces confunde a las mamás, porque a mí me han preguntado, doctor, ¿y entonces esa fecha van a ser mi bebé? Y quiero decirles que no. La fecha probable de parto no es la fecha en la que van a ser tu bebé, es un aproximado, pero algo que sí es el día que se termina, por así decirlo, el contrato del embarazo. Es cuando tú cumples 40 semanas de gestación y un embarazo generalmente dura 40 semanas. Entonces, esta fecha probable de parto nos sirve para que nosotros podamos conocer aproximadamente cuándo puede nacer tu bebé. Ahora, en cuanto a la edad gestacional o algo que nosotros llamamos datar la edad gestacional o saber cuánto tienes de embarazo, yo te recomiendo que siempre lo hagas por semanas. Hay pacientes que me preguntan, oiga doctor, ¿y cuántos meses tengo? Sinceramente yo les digo, no sé, o sea, obviamente sí sé, pero lo que no quiero es que mi paciente sepa cuántos meses tiene porque eso las confunde. Los meses, las pacientes piensan, es que ya llevo 4 semanas, entonces este es un mes. Para nosotros, 4 semanas no es un mes. 9 semanas aproximadamente son 2 meses. Y algo por lo cual tampoco llevamos las semanas de embarazo, o perdón, la edad gestacional por medio de meses, es porque muchas veces el tratamiento que se tiene que dar en ciertos momentos del embarazo está ajustado a ciertas semanas. Por ejemplo, tamizajes, hay tamizajes que se hacen a ciertas semanas, hay medicamentos que pueden darse hasta ciertas semanas de embarazo y después de esas semanas ya no. Por ejemplo, esquema de maduración pulmonar. Antes de las 34 semanas damos un esquema de maduración pulmonar, después de las 34 semanas no es necesario dar un esquema de maduración pulmonar. Otra situación, por ejemplo, hay medicamentos para inhibir las contracciones cuando tienen una amenaza de parto prematuro. Y este medicamento, generalmente, hay un medicamento exclusivo que se puede dar antes de las 32 semanas, pero si lo damos después de las 32 semanas, este medicamento puede causar alteraciones graves en el corazoncito de tu bebé y causar una alteración hemodinámica que lo pueda llevar incluso a la muerte. Entonces, por eso es tan importante saber cuánto tienes de embarazo en semanas, no en meses, porque en meses puede ser un periodo muy grande en el cual pueden pasar muchas cosas y en semanas son periodos más cortos en los cuales sí pasan muchas cosas, hay mucha evolución en el embarazo, pero sí acortamos el tiempo para poder nosotros saber si vamos a dar un tratamiento, si hay una maduración pulmonar, si debemos dar eh, otra indicación o algún otro estudio que debamos realizar a esas semanas, ¿no? Entonces yo te recomiendo que siempre sepas cuánto tienes de embarazo por semanas. Y aquí te vamos a decir siempre
por ejemplo, tienes 7.2 semanas de gestación. ¿Qué significa esto? Que si tienes 7 semanas con 2 días. Si te decimos tienes 14.3, significa que tienes 14 semanas con 3 días. Entonces, algo que yo les digo a mis pacientes, mira, tú cumples semanas el día viernes, por ejemplo. O sea que cada viernes vas a cumplir una semana más. Y esto también es un tip que yo les voy a recomendar, que siempre le pregunten a su ginecólogo, doctor, ¿cuándo cumplo semanas? Para que siempre puedas llevar un conteo de cuántas semanas de embarazo tienes. Ahora, ya este es el siguiente punto, el tercer punto de lo que vamos a evaluar en el ultrasonido de la primera consulta. Y el cuarto punto de que vamos a evaluar es el número de fetos. ¿Y a qué me refiero con esto? La cantidad de bebés que hay dentro del útero. Puede ser un embarazo gemelar, un embarazo triple, puede ser pues, un embarazo único, ¿no? Y para esto es tan importante, voy a hacer también aquí ahondar sobre todo en los embarazos gemelares, que existen varias formas de tener un embarazo gemelar. Y aquí nosotros los clasificamos. Y esto depende mucho del número de placentas y del número de bolsas que tiene, o pues sí, que tienen los bebés, ¿no? Por ejemplo, un embarazo gemelar que tiene una sola placenta y una sola bolsa, pues es un embarazo muy complicado. Y a este embarazo le llamamos monocorial monoamniótico. De verdad que como obstetras, como materno-fetales, casi no quisiéramos ver este tipo de embarazos porque sí nos traen siempre como preocupados. Pero bueno, si la otra forma de cómo puede haber un embarazo gemelar también es un embarazo con una sola placenta y dos bolsas. En esto la preocupación disminuye un poco, pero no se quita, porque también un embarazo que nosotros le llamamos monocorial biamniótico puede tener ciertas complicaciones. Hay que llevarlo con mucho cuidado. Incluso tu obstetra y tu materno fetal te pueden ver hasta cada 2 semanas, porque son embarazos que pueden tener ciertas complicaciones em, muy propias de los embarazos, nosotros le llamamos monocoriales, estos embarazos monocoriales son los bebés que se van a aparecer, que son idénticos. Y ahora tenemos los embarazos de los cuates que ustedes les llaman, nosotros lo llamamos gemelares bicoriales biamnióticos. ¿Qué significa esto? Que cada uno tiene su placenta y cada uno tiene su bolsa. Este tipo de embarazos son un poco más gentiles, por así decirlo, pero también tienen sus complicaciones. Podemos alargar un poquito más que comparado con un embarazo monocorial o con uno de gemelos idénticos, pero también debemos estar llevándolo como un embarazo de alto riesgo y debes llevar como ciertos chequeos más rigurosos. Y esto se debe determinar, la corionicidad le llamamos nosotros y amnionicidad, debemos determinarla en este ultrasonido, en el primer ultrasonido que va a realizarte tu ginecólogo en esa primera consulta. Y también lo vamos a confirmar en el ultrasonido de tamizaje de primer trimestre realizado por un médico materno-fetal, que es quien va a confirmar la corionicidad. Y debe ser en este periodo porque después de las 14 semanas incluso ya es más difícil realizar una evaluación o llegar a un diagnóstico más certero del tipo de corionicidad que tiene tu embarazo. O sea, es más difícil saber si tiene la misma placenta o si tiene dos bolsas. Este tipo de cosas es difícil, ¿no? Algunos embarazos, los bicoriales biamnióticos, cuando una placenta está, por ejemplo, en la parte de atrás del útero y otra en la parte de adelante, bueno, sí es un poco más fácil, ¿no? Lo podemos hacer después, pero muchas veces las placentas están casi en la misma localización y pareciera que están pegaditas y entonces ahí nos puede llegar a confundir si es una sola placenta o si son dos. Entonces, todo esto es mejor realizar esta evaluación en los ultrasonidos o en el ultrasonido de primer trimestre. Entonces, estos son los 4 puntos que va a evaluar tu ginecólogo en tu consulta o en tu primera consulta de embarazo. Ahora, ¿qué es lo que va a estar recomendándote tu ginecólogo en esta consulta? Em, Primero, iniciar ácido fólico. El ácido fólico, yo recomiendo que desde que te sepas embarazada, ahí debes iniciar el ácido fólico. Si tú deseas embarazarte, o sea, no estás embarazada y estás planeando un embarazo, yo te recomiendo que utilices ácido fólico incluso 3 meses antes. Y este ácido fólico nos ayuda para prevenir algo que nosotros llamamos defectos de tubo neural. ¿Y qué son los defectos de tubo neural? Algo que le llaman también espina bífida, por ejemplo, que son cuando hay alteraciones en la columnita vertebral de tu bebé, que se abre la columna y empieza a exponerse tejido neural. Y esto puede llegar a ser muy complicado y puede prevenirse incluso con el consumo de ácido fólico.
Entonces, aquí te recomiendo siempre ácido fólico 3 meses antes, si no en el momento que te sepas embarazada, y no esperar hasta que tu ginecólogo vaya y te diga, toma ácido fólico. Ahora, tu obstetra va a darte algún suplemento alimenticio. Generalmente los suplementos alimenticios para embarazada ya tienen ácido fólico. Pregunta a tu ginecólogo si ese suplemento ya tiene ácido fólico para que ya no sea necesario como tomar una dosis más, ¿no? Ahora, pacientes que tienen embarazos, o perdón, pacientes que tienen, por ejemplo, algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, alguna, o que están tomando algunos medicamentos, a veces es necesario incrementar la dosis de ácido fólico. Generalmente la dosis pequeñita de ácido fólico es de 0.4 miligramos y a veces debemos dar una dosis mucho más alta de 5 miligramos, ¿no? Entonces, aquí tu doctor es quien te va a determinar qué dosis te toca a ti, mientras empieza a tomar la dosis pequeñita. Ahora, en cuanto a los suplementos alimenticios del embarazo, déjame decirte que no todos le quedan a todas las pacientes. Aquí viene mucho en cuanto a la dosis que tenga de cada una de las sustancias, a cómo tu cuerpo los perciba, tu estómago, porque muchas veces pueden causar náuseas, pueden causar somnolencia, pueden causar estreñimiento. Entonces, algunos suplementos pueden causarle eso a algunas pacientes, pero a otras no. Y entonces aquí es el momento en el que tienes que ver cuál es el suplemento que te queda a ti. Entonces, puedes tener toda una gama de suplementos y probar varios suplementos y el que a ti te quede, el con el que te sientas más cómoda y también que tu doctor te haya recomendado, es el con el que debes quedarte durante todo el embarazo. Ahora, de ahí, otra de las cosas que va a recomendarte tu ginecólogo es, o que debes preguntarle también es, ¿qué vamos a hacer? ¿Puedes hacer ejercicio? ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Puedes tener relaciones sexuales? ¿Puedes utilizar, por ejemplo, tintes para el cabello? Aquí yo te voy a hacer una recomendación. El ejercicio es recomendado siempre durante el embarazo. Hay pacientes que se saben embarazadas y ya dejan de hacer ejercicio, porque piensan que el embarazo es un momento en el que mm, por hacer ejercicio van a perder a su bebé. Créanme que cuando un embarazo está bien, así sean atletas de alto rendimiento, no van a perder a su bebé, pueden seguir haciendo su ejercicio. Obviamente, pues una persona que no es atleta de alto rendimiento, pues sí, bajar un poquito más la cantidad o el esfuerzo que hacen, pero sí pueden hacer ejercicio aeróbico, hacer un poco de ejercicio muscular en piernas, en brazos. Algo que yo les recomiendo es disminuir un poco lo que es el ejercicio en abdomen, pero sí se puede hacer ejercicio. Hay personas especializadas que pueden entrenarte o pueden apoyarte para decirte cuáles son los tipos de ejercicio que puedes realizar en embarazo. Entonces puedes acudir con un fisioterapia del embarazo, con un fisioterapeuta del embarazo para que te diga qué ejercicios te recomienda o qué hacer. Y la otra situación que también te van a, o que debes preguntar es si puedes tener relaciones en el embarazo. Sí, sí se pueden tener relaciones en el embarazo. Cuando no tener relaciones en el embarazo es cuando tengas algún sangrado, alguna infección, por ejemplo, o que tengas dolor. En ese momento sí hay que suspender relaciones sexuales. Incluso también el ejercicio hay que suspenderlo cuando haya algún tipo de este tipo de cosas. Pero una vez que pasen ese tipo de eventos pueden volver a reiniciar. Pero eso sí te voy a decir y es muy importante. Cuando tengas relaciones durante el embarazo es muy importante que sea siempre con preservativo. Con preservativo es porque el líquido seminal contiene sustancias que nosotros le llamamos prostaglandinas, las cuales son capaces de crear modificaciones en el cuello de la matriz, de crear incluso contracciones en el útero, de reblandecer el cuello y esto ocasionar posteriormente un sangrado que nosotros le llamamos sangrado postcoital. Es muy común, muchas veces llegan a la consulta, doctor, es que estoy sangrando, entonces llegan a urgencias, voy, las reviso, les hago un ultrasonido, no veo nada por el ultrasonido, no veo hematomas, no hay contracciones, o sea, prácticamente veo que todo está bien. Pongo espejo vaginal y me doy cuenta que hay un manchadito que viene del cervix. Y después les pregunto, oye, ¿hubo algún tipo de relaciones sexuales? Y muchos de los casos siempre sí lo hay. Es que tuve relaciones sexuales el día de ayer o el día de hoy y entonces esto es lo que les está ocasionando este tipo de manchados. Siempre hay que confirmar que no haya alguna infección también, que todo esté bien en su bebé con un ultrasonido, pero cuando hay el antecedente de relaciones sexuales sin preservativo, esta podría ser muchas veces la causa o es generalmente la causa. Entonces, recomendación, sí se puede, pero siempre
con preservativo. Otra de las recomendaciones es tintes, maquillajes, esmaltes para las uñas. Siempre es una pregunta muy común porque pues una mujer siempre quiere verse guapa. Entonces, creo que no hay que limitarlas, pero algo que sí yo les voy a hablar de manera sincera. No existe algún tinte o alguna sustancia que se haya confirmado o que se haya estudiado exclusivamente en el embarazo. Es muy difícil hacer estudios clínicos muy rigurosos con muchas sustancias porque someterlas a un estudio clínico riguroso hay que tener grupos de embarazadas y entonces darle dosis, calcular dosis y de forma muy puntual dar un tratamiento. Y entonces ver si hay un daño o no hay un daño, ya sea a la mamá o al bebé. Pero esto no es ético en este tipo de estudios porque estamos como experimentando con una sustancia y podría ser que causemos alguna malformación. Entonces, no es ético hacer este tipo de estudios. ¿Cómo es que nosotros sabemos cierta seguridad de algunos medicamentos, algunas sustancias? Es porque muchas mujeres, sin saber que estaban embarazadas, se tomaron cierto medicamento, se pusieron ciertas sustancias y entonces vieron que no pasaba nada, ¿no? Sin embargo, es algo que se sugiere que probablemente o que no se ha confirmado o no se ha comprobado que cause alguna alteración, pero no es 100% seguro. Entonces, alguna recomendación de si lo debes utilizar o no, si no es necesario utilizarlo, yo te diría no. Ahora, si ya decidiste utilizar este tipo de productos, yo te voy a recomendar que trates de no utilizar aquellos que generen muchos vapores. Y el momento en donde, perdón, el lugar donde te los van a aplicar, que sea un lugar que sea abierto, que esté muy bien ventilado para que estos vapores o este tipo de sustancias no entren por las vías respiratorias donde fácilmente pueden entrar a tu cuerpo y llegar incluso a tu bebé. Entonces, esta es mi recomendación si vas a aplicarte algún producto de belleza. Y otra recomendación que también quiero darte es sobre nutrición. Aquí algo que yo les voy a platicar es y les voy a recomendar es que acudan con un nutriólogo. Nosotros como ginecólogos podemos recomendarle pues que tengan una dieta balanceada, que sea una dieta rica en fibra, que sea una dieta baja en carbohidratos, alta en proteína, porque durante el embarazo van a tener varios cambios intestinales. ¿Qué es esto? Va a haber un enlentecimiento, por así decirlo, o sea, se va a enlentecer lo que es el tránsito intestinal, por lo tanto puedes sufrir de colitis, puedes sufrir de estreñimiento, hay mayor acidez gástrica, por lo tanto también puedes sufrir de gastritis. Entonces, el hecho de tomar suficiente agua, suficiente fibra, una dieta baja también en irritantes y no tan condimentada, podría beneficiar o ayudar para que no sufras pues de este tipo de padecimientos. Pacientes que ya previamente tenían colitis o tenían gastritis, aquí se van a agravar. O pacientes que incluso no se conocían o no tenían estos efectos o estas enfermedades, aquí podrían empezar a presentarlas. Entonces, es muy importante tener una dieta balanceada, pero mi recomendación va más allá de solamente lo que podamos decirte como ginecobstetras, sino que ir mejor con un nutriólogo, que es la persona que te va a dar una dieta balanceada para tu embarazo, porque durante el embarazo es muy importante estar bien nutridos, pero también recuerden, los excesos no son muy buenos. Y aquí muchas veces se escudan las mamás, es que tengo muchos antojos y dicen, es que a mi bebé se le antojó un pastel, se le antojó una donita. Bueno, al bebé no se le antojan donitas, no se les antoja pastel, lo que se les antoja es a ustedes. El bebé solamente escoge los nutrientes que vienen del torrente sanguíneo y solamente escoge los mejores. Los que no son los buenos, ahí se los deja a ustedes para que ustedes los aprovechen o los desaprovechen, ¿no? Entonces, es importante que tu dieta sea balanceada y que no pongamos de pretexto estos antojos para estar empezando a subir de peso más allá del que se recomienda durante el embarazo, ¿no? Entonces, recomendación, ir con un nutriólogo. Otra de las cosas que pueden tocarse durante la primera consulta y que también es muy importante que lo manifiesten, porque muchas veces como obstetras pues nos dedicamos a veces a ver el bebé, a ver cómo está, los antecedentes y todo este tipo de situaciones, pero a veces como mujeres llegan a ocultar algunas situaciones, sobre todo emocionales. Yo he tenido pacientes que no me dicen que hay algo mal. Si yo no veo el expediente, no me entero de que la paciente tiene algún problema. Por ahí tuve una vez una paciente con un trastorno depresivo mayor
Incluso les voy a platicar con ya antecedentes de intento de autólisis, le llamamos, o sea, de intento de hacerse daño. Eh, Cuando llega a mi consulta, yo la veo feliz, le hago su ultrasonido, todo fue felicidad, todo era felicidad. Al momento que empiezo a ver todos sus antecedentes, a leer las notas de su psiquiatra y de todo, de su psicólogo, pues yo me sorprendí de ver algo que yo no estaba viendo en ese momento en el consultorio. Incluso yo llegué a pensar, la paciente, pues creo que el embarazo, pues mejoró su situación de depresión. Posteriormente la paciente empezó a no dejó de ir a sus consultas de psiquiatría y de psicología y yo seguía viendo las notas donde ella seguía teniendo, sus médicos seguían manifestando que la paciente tenía pues esas ideas de hacerse daño. Cuando yo platicaba con ella me decía que se sentía feliz con su bebé y pues yo llegué a también a pensar si probablemente ella estaba mm, como tal apta para poder pues tener a su bebé. Pero bueno, al final de cuentas, algo que yo les voy a recomendar aquí es que manifiesten esta situación. He tenido también pacientes que antes tenían trastornos depresivos, o sea, mucho antes, o sea, no justo antes del embarazo, o sea, que habían tenido ese antecedente y luego a veces no los comentan. Y cuando se embarazan, el embarazo también causa un riesgo o crea un riesgo para padecer enfermedades o algunos trastornos como le llamamos depresión postparto, o incluso puede darse durante el embarazo o agravarse. Y en esta paciente que yo les comento, o sea, es una paciente que tenía un antecedente ya de mucho antes, había dejado medicamentos y toda esta situación, y pues nunca me lo comentó durante la consulta, y posteriormente, ya cuando nace su bebé, empieza con todos los problemas, y entonces ya es cuando pues sale a flote toda una situación que a final de cuentas pues no era totalmente conocida. Y si nosotros no conocemos esta situación, pues entonces a veces podemos omitirlo, no advertirlo, o a veces podemos no apoyarnos de los médicos especialistas en este tipo de situaciones o mandarlas a una interconsulta para que pues puedan apoyarnos estos doctores en el manejo integral pues, de estas pacientes, de estos casos. Entonces es importante que siempre manifiesten cuando hay alguna situación. Algo que también igual es a veces pues un tema delicado, podríamos así decirlo, es cuando hay violencia en casa. Y es algo que también es bien difícil abordarlo y abordarlo nosotros como médicos porque muchas veces las mujeres no lo manifiestan. A veces podemos nosotros verlo, porque a mí me ha tocado verlo incluso en la consulta, como aquí no quisiera tocar ese tema más a profundidad porque incluso da pena, por así decirlo, pero ver cómo en el consultorio se ve y se nota cómo hay cierto conflicto en la pareja y hay cierto, mm, no sé si de llamarlo como abuso, por así decirlo, o cierto represión del esposo hacia la esposa, pero es algo que es muy complejo porque si la mujer no lo manifiesta, si la mujer no lo determina, podemos nosotros incluso, o sea, dar parte a las autoridades como médicos y decir, ¿saben qué? Hay un sospecho de esta situación y son las autoridades quienes van a abordar la situación. Nosotros retener a la paciente para pues defenderla dentro del consultorio, no dejar irla y dar parte a las autoridades para que ellas se encarguen de esta situación. Pero muchas veces las mujeres cuando pasan este tipo de situaciones, cuando ya vienen las autoridades, pues lo niegan todo y dicen, no está pasando nada, todo está normal, pero son cosas que muchas veces nosotros como médicos también nos damos cuenta que están sucediendo. Y es algo que eh, pues si ustedes tienen alguna recomendación o alguna opinión sobre este tipo de cosas, también déjenlo en comentarios para que podamos nutrir esta información. Incluso si quieren podemos abordar o invitar a alguien que pudiera darnos alguna plática sobre esto, qué hacer en estos casos o como mujeres, cómo protegerlas. Pero mi recomendación es que si hay alguna situación que ustedes deban manifestar, lo hagan en esta consulta. Y como siguiente punto para las recomendaciones de esta consulta o de esta primera consulta, yo les voy a comentar que, y esta es una recomendación que es una idea que me han dado pacientes, porque miren, siempre llegan conmigo las pacientes y llegan así.
les digo, pues nada más traes a tu bebé para que lo revise porque no trae nada más, no traen estudios, no traen ultrasonidos previos, no traen nada. Esto hablando de pacientes que ya tienen embarazos más avanzados, ¿no? Porque me ha tocado pacientes que, no sé, se cambiaron de ciudad y ahora llegan conmigo y entonces vienen a su consulta o a su primera consulta conmigo y pues no traen nada, solamente traen a su bebé en su pancita y quieren saber cómo está su bebé. Pero déjenme decirles que saber cómo está su bebé no solo depende de hacer un ultrasonido, sino depende de muchos factores, depende de cómo estuvo ese bebé durante todo el tiempo que ya transcurrió, cómo estuvieron sus exámenes de laboratorio, cómo salieron los resultados de sus tamizajes. De eso depende si está bien o no su bebé, porque nosotros con eso podemos predecir si su bebé va a estar bien en el futuro o cómo va a nacer su bebé. Y aquí hay algo que les quiero comentar. Siempre cuando ustedes vayan a consulta con su ginecólogo, lo que deben hacer es pedirle si se puede tomar una fotografía del ultrasonido que el doctor le tomó y no solo de la carita, sino tomar una fotografía del ultrasonido, ya sea de la tabla que se muestra al final del ultrasonido donde dice la edad gestacional y las mediciones, o también si es un ultrasonido de primer trimestre, de esa imagen donde se ve, donde se mide principalmente lo que le llamamos longitud craneocaudal, o sea que se ve el bebé completito y nosotros lo podemos medir. Esta imagen es súper valiosa porque en consultas posteriores nosotros la vamos a estar revisando siempre. Entonces, recomendación, siempre tratar de armar como tal un expediente. Y esto es lo que les voy a comentar. A mí me han llegado pacientes así, les digo, me llegan con su expediente y me lo ponen en la mesa, un montón de hojas, hay que estar buscando estudios de primer trimestre, de segundo trimestre, y es de verdad un batallar, que a veces se tarda uno más en estar ordenando todo y viendo qué es lo que hay, que en la consulta como tal, darla. Para esto me han tocado pacientes que han llegado con una carpeta y es sorprendente porque es una carpeta que ellos la organizan así y le ponen apartados, primer trimestre, ultrasonidos de primer trimestre, segundo trimestre, ultrasonidos de segundo trimestre, laboratorios de segundo trimestre y así. Y es muy bonito ver cómo una paciente lleva todo este orden y toda esta secuencia, todo este expediente, porque cuando llega con nosotros y queremos ver algún estudio previo o queremos ver algún tamizaje, ya nosotros sabemos dónde encontrarlo. Es algo que se nos facilita mucho la consulta también y que nosotros podemos saber o darnos cuenta que también llevan un control prenatal pues adecuado. Cuando una paciente llega conmigo ya en un embarazo ya casi de término y no tiene ningún estudio, no conocemos nada, para mí es una paciente con un embarazo de alto riesgo, aunque yo en ese momento esté viendo que el bebé tenga un adecuado peso, líquido amniótico, que la paciente no tenga ninguna complicación. Aún así, para mí, yo la trato como un embarazo de alto riesgo, porque no conozco todos esos antecedentes y yo no puedo asegurar también el bienestar de ese bebé al nacer. Entonces, tip, siempre armar su propio expediente. Y otro de los tips que también yo les voy a recomendar es que siempre tengan cuando, bueno, ya después de hacer todo filtro de saber con qué ginecólogo van a ir, con qué obstetra o alguien con quien les va a llevar su embarazo, es que una vez que hayan hecho ese match con ese doctor, lo que deben hacer es pues quedarse con él. Si no hay alguna situación por la cual ustedes deban cambiar de médico o que no sea necesario, es mejor quedarse con su doctor. Porque es la persona que las conoce, es la persona con la que ustedes tienen confianza y que como médico también les tiene confianza. Y esto va porque me ha tocado pacientes que van con un doctor, que van con otro doctor y entonces al último no sabemos quién les lleva el control prenatal y cuando llegan con otro médico, pues este otro médico tiene que iniciar desde el principio a pedirle todos los estudios nuevamente o a empezar desde cero el control prenatal. Y si van con su mismo doctor, pues ya pues conocemos o conocen sus antecedentes, conocen cómo ha llevado su embarazo, conocen si tuvieron una infección en primer trimestre, conocen cómo salió el examen de primer trimestre, o sea, conocen cómo estaba el bebé en la consulta pasada. Entonces, sí es importante como un seguimiento con ese doctor y sobre todo para el momento que van a hacer su bebé, pues ese doctor también ya conoce pues toda la historia y todo lo que ha pasado con ustedes, incluso pues sus miedos, conocen a su familia, ya hay como cierta confianza, por así decirlo. Les voy a comentar un caso que también igual me parece interesante comentárselos y es algo que yo recomendé en esa ocasión a esta paciente. Miren, era una paciente que llevaba su control prenatal con su ginecólogo. Es
una paciente que tenía, no recuerdo, 32 semanas por ahí, donde había ido a su consulta de control prenatal con su doctor 2 semanas previas. Posteriormente, ella llevaba otro control prenatal en otro hospital porque tenía derecho a biencia en un hospital público y ahí le pidieron como tal un ultrasonido con un informe y ella fue a otro lugar a hacerse un examen de ultrasonido donde le encuentran por ahí una alteración a su bebé. No era una alteración grave, pero sí había una alteración estructural que bueno, al momento de encontrarla, pues esta persona de este gabinete radiológico la envía conmigo para que yo haga pues la caracterización de esta alteración estructural. Y cuando llega conmigo le digo, mira, ¿sabes qué? Si tienes esta situación, tu bebé tiene esto, hay que estarlo vigilando, hay que hacer esto, hay que hacer, o sea, todo un plan para su bebé. Y cuando estamos ya en el consultorio, después de haberles explicado toda la situación de lo que estaba aconteciendo con su bebé, me dice, doctor, es que quisiera saber si usted puede llevarme el control prenatal, porque yo ya no quisiera regresar pues, con el doctor que me llevaba. Y yo le respondí, o sea, primero, mira, yo desconozco la situación, o sea, desconozco todos tus antecedentes, yo no sé tu expediente. Y aparte, yo te recomiendo que regreses con tu doctor porque es con la persona que le tienes confianza, es la persona con la que ya te ha conocido durante todo tu embarazo. Y me dice, pero es que, ¿por qué el doctor no vio a mi bebé que tenía esta situación? Bueno, algo que quiero comentarles es, primero, las malformaciones estructurales no todas se ven, o sea, hay malformaciones que en primer trimestre no se ven y se ven en segundo trimestre. Malformaciones que en segundo trimestre no se ven y se ven hasta tercer trimestre. Entonces puede ser que en alguno de los exámenes estructurales no se vean y después aparecen o se evidencian un poco más después, ¿no? Eh, y la otra situación es que también deben saber es que muchos de los obstetras o de los ginecólogos, durante su formación, algunos no tienen una formación en ultrasonidos. O sea, si hacen un ultrasonido para hacer un ultrasonido básico, medir al bebé, checar el huesito, checar la pancita, la cabecita, para poder tomar las mediciones y saber cuánto tiene de embarazo o cuánto pesa, medir el líquido amniótico, valorar la placenta. Incluso hay muchos doctores que tienen una experiencia muy buena haciendo ultrasonidos, que tienen muy buena capacidad y que se van a cursos incluso para poder realizar este tipo de estudios. Y son doctores que son también muy confiables, pero hay muchos otros que incluso durante su formación, como les digo, no tuvieron contacto como tal con un ultrasonido. Hay algunos hospitales donde se hacen la residencia de ginecología obstetricia, donde cuando se necesita un ultrasonido de una paciente embarazada, lo solicitan al servicio de radiología. Y es por eso también que los radiólogos también tienen una experiencia importante en ver a los bebés y pueden detectar malformaciones también, ¿no? Y probablemente esta fue la situación también de por qué su doctor pues no detectó algo o probablemente no estaba en el momento cuando la vio y después apareció, ¿no? O sea, ahí podría desconocer qué es lo que estaba pasando, ¿no? Sin embargo, algo que yo le comenté, su doctor como tal no está obligado para decirle si su bebé tiene alguna malformación. Para lo que sí está obligado es para enviarlo a un lugar donde sí puedan detectarlas y donde es pues con su materno fetal. Ustedes cuando lleven el control prenatal van a tener dos doctores, dos médicos o dos, por así decirlo como tal, obstetras o dos ginecólogos que van a llevar su control. Uno que se va a dedicar a ustedes, que es su ginecobstetra, y el otro que se va a dedicar a su bebé, que somos nosotros, los materno-fetales. Entonces, su ginecobstetra se va a dedicar a llevarles el control a ustedes, a ver que ustedes estén bien, que esté controlada sus enfermedades, que no tengan contracciones, que no haya infecciones, todo este tipo de cosas. Y nosotros como materno-fetales evaluamos al bebé y lo vemos como un paciente y que esté en adecuadas condiciones, que esté creciendo bien, que hemodinámicamente esté bien, o sea, que no haya ningún compromiso en su bebé, que no tenga datos de sufrimiento fetal crónico, que el líquido amniótico esté bien. O sea, todo este tipo de cosas nosotros lo vamos a ir siguiendo, mientras que su doctor o su obstetra a la par va a estar valorando
pues las situaciones con ustedes, ¿no? Muchos pacientes llegan conmigo y me dicen, doctor, es que traigo infección, van a su ultrasonido, no sé, de estructural o tamizaje de primer trimestre. Y sí, puedo darle alguna recomendación, pero a final de cuentas ellas saben, mis pacientes, que ellas tienen a su obstetra, que es quien les va a estar llevando pues todo este tipo de cosas, ¿no? Hay cosas que sí puedo resolver yo, hay cosas que incluso yo hablo con sus obstetras y les digo, ¿saben qué? Doctor, detecté esta situación, le voy a mandar a su paciente, ya le inicié un tratamiento para que pues aborden y den continuidad pues al tratamiento, ¿no? Y entonces, para comentarles, pues esta paciente yo igual le comenté, mira, no te recomiendo que hagas el cambio de doctor. Ya si tú lo consideras, si tú consideras que ya no puedes confiar en él, adelante. O sea, si tú ya le perdiste como tal la confianza, adelante, puedes cambiar de doctor. Pero es algo que si no hay alguna necesidad de cambiar de doctor, yo considero que no lo cambies y que te quedes con él. Ahora, también algo que también igual me ha pasado es, una vez, bueno, algunas veces me ha sucedido que llegan conmigo algunas pacientes ya con, a finalizar el embarazo, ya cuando termina el embarazo, cuando ya estamos en las últimas semanas. Y les digo, a ver, préstame dónde llevaste tu control prenatal. Y me dice, pues lo llevé en cierto lugar. Pues bueno, resulta que lo llevaron en un lugar donde hacen ultrasonidos únicamente, ¿no? En un centro radiológico, o sea, y creen las pacientes que ir a hacerse un ultrasonido es llevar un control prenatal, pero no. El control prenatal siempre debe ser con un ginecobstetra, o también igual hay médicos generales que pueden llevar un control prenatal y que lo llevan también muy bien, que tienen mucha experiencia. Hay algunas cosas que las debe llevar un ginecobstetra, pero en muchos lugares y con médicos experimentados también lo puede llevar un médico general, incluso una enfermera podría llevar un control prenatal, pero debe ser esa persona con experiencia en llevar controles prenatales eh, quien deba llevar un seguimiento y no solo una persona que se dedique a hacer un ultrasonido. Actualmente, como les digo, existen enfermeras obstétricas, enfermeras perinatales o parteras también que llevan controles prenatales, médicos generales, médicos familiares, obstetras, materno-fetales. O sea, hay una gran gama de médicos que llevan actualmente un control prenatal, pero siempre te recomiendo que sea una persona que vaya dirigiéndote, una persona, como te digo, en la que tengas cierta confianza para llevar tu embarazo. Algo que yo les comento siempre a mis pacientes en el control prenatal, porque muchas veces llegan con preocupación y llegan, doctores, que estoy preocupada por esta situación y esta otra cosa, ¿no? Yo algo que les digo siempre a mis pacientes, mira, tú dedícate a disfrutar tu embarazo. Para preocuparse por tu embarazo, para eso estoy yo. Y así es como debe ser. Tu obstetra es la persona quien debe preocuparse por ti y por tu embarazo. Y tú debes preocuparte por disfrutar tu embarazo, por llevar obviamente también las indicaciones de tu doctor. O sea, no vas a llevar un embarazo así nada más. O sea, también debes llevar y preocuparte por acatar las indicaciones de tus doctores, de tu nutriólogo, de tu ginecólogo, de tu médico que lleva tu enfermedad de base, de tu psicólogo o con quien tú lleves el control o quien forme el equipo para llevar el control de tu embarazo. Entonces, estas son mis recomendaciones para tu primera consulta. Espero que te hayan servido. Si tienes alguna otra duda o quisieras que hablemos de alguna otra recomendación, déjalo en los comentarios para que podamos profundizar en esos temas. Los comentarios son muy bien recibidos. Recuerden que este espacio está pues en crecimiento, estamos naciendo apenas y todo nutre. Toda la información que ustedes me hagan llegar es nutritiva para poder hacer crecer este espacio que está creado para ustedes. Espero que les haya gustado este episodio y las invito a ver el siguiente episodio en el que vamos a hablar de ultrasonido de primer trimestre. Estén muy atentas porque también considero que va a estar muy interesante porque este es un ultrasonido que muchas veces está olvidado, muchas veces no lo entendemos, muchas pacientes no lo entienden y es algo que también igual les voy a ayudar a explicar, les voy a explicar por qué se tiene que hacer y qué es lo que deben esperar de este estudio. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias por estar aquí pendientes de la información que estamos transmitiendo para ustedes.